Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí. Siendo las 12 horas con 20 minutos de este día 10 de febrero de 2016, daremos inicio a la quinta sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, por favor, secretaria, le pido haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenos días, comisionados. Para celebrar la quinta sesión ordinaria de fecha 10 de febrero de 2016, se encuentran presentes la comisionada Eva Baid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz, la comisionada Zulema Martínez Sánchez y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Muy bien, gracias. Una vez instalada la sesión, haremos un receso en este momento. Gracias. Muchas gracias a todas y todos por esperarnos. En este momento reanudaremos la sesión exactamente en el punto 2 del orden del día, relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que ha sido previamente enviado por la Secretaría Técnica de este pleno, pido a mis compañeros que podamos omitir la lectura del mismo y pregunto si desea hacer algún cambio. Tiene el uso de la voz la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Gracias, comisionada presidenta. Sí, mis compañeros están de acuerdo. Retiro el recurso de revisión número 8. El recurso 0045, por favor, se retira para un mejor estudio. Secretaria, por favor, entonces tome nota que actualmente el punto 17 del orden del día relativo al proyecto de resolución del recurso de revisión 45 se retira por petición de la propia comisionada ponente, y esto significa que la numeración se recorre. Bien, con esta modificación pido a mis compañeros se pronuncien si aprobamos el orden del día en estos términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos, con las modificaciones expuestas, retirando del orden del día el punto 17 relativo al recurso de revisión 45. Sí. Se aprueba por unanimidad del orden del día con las modificaciones y retirando del orden del día el 45 de 2016. Muy bien, gracias. Estamos entonces en el punto 3 relativo a la aprobación del acta Infoem ORD 4 de 2016 de fecha 4 de febrero de 2016, y si mis compañeros están de acuerdo les pido la aprobemos en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta Infoem diagonal ORD diagonal 04 diagonal 2016 de fecha 4 de febrero de 2016. Muy bien, es el turno de aprobar el acta Infoem ex 02-2016 de fecha 8 de febrero de 2016. También, si mis compañeros están de acuerdo, pido la aprobemos en sus términos. Comisionada, se aprueba por unanimidad el acta Infoem diagonal ex diagonal 02 diagonal 2016 de fecha 8 de febrero de 2016. Muy bien, gracias. Hemos llegado al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, y así es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1906, que yo misma someto a consideración de este Pleno respecto del municipio de Chalco, proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1906 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1906 revocando la respuesta del municipio de Chalco. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1909 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto de la Procuraduría General de Justicia. En este proyecto de resolución, el comisionado ponente propone a este pleno modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1909 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada presidenta. A favor.
Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1909, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1910 que ha remitido la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto de la Secretaría General de Gobierno, y en este proyecto la ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1910 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Bahí. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1910, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 5 de 2016, remitido también por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Tlalnepantla de Vaz. En este proyecto, la comisionada propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Voy a hacer cambio en el resolutivo primero, en el punto 3 y 4. En el punto 3 se elimina el primer renglón y quedaría sustituido y diría cualquier documento, coma, donde en su caso, coma, y continuamos con la misma frase que ya tenía el renglón, el párrafo punto 3. En el número 4, de igual manera, queda eliminado el primer renglón y se sustituye diciendo cualquier documento, coma, donde en su caso, coma, y continúa con lo mismo que ya teníamos. Gracias, comisionada. Entonces, por favor, tome nota puntual, secretaria, respecto de la modificación al resolutivo primero que la propia comisionada ponente sugiere a este pleno en los numerales específicamente 3 y 4. Con esta modificación, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 5 de 2016 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez y con las modificaciones expuestas por ella misma. Comisionada Bahí. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas por la comisionada ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones expuestas por la ponente en el resolutivo primero, numerales 3 y 4, la resolución del recurso de revisión 5 de 2016, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 16 y 20 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Temoaya, proponiendo a mis compañeros modificar la respuesta. Si no hay algún comentario, también me permito, una vez que me han realizado en prepleno una serie de muy valiosos comentarios en este sentido, quiero proponer a mis compañeros hacer modificaciones en el resolutivo primero y en el resolutivo segundo, para que tome nota, secretaria, por favor. En el resolutivo primero estaría yo agregando que resultan parcialmente fundadas las razones con motivo de inconformidad, porque efectivamente ya lo analizamos y es en ese sentido. También en el resolutivo segundo propongo a mis compañeros, si están de acuerdo, ordenar al sujeto obligado atienda las solicitudes, y en la viñeta segunda estaría yo eliminando la viñeta segunda relativa al o los contratos que en su caso hubiese celebrado el sujeto obligado con personas físicas. Con esta modificación, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados, a los que ya dio lectura la comisionada presidenta, que ella misma remite con las modificaciones que también ella hizo referencia. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas por nuestra presidenta. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 16 y 20 con las modificaciones expuestas en el resolutivo primero y segundo. Muy bien. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 17 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Temoaya. En este proyecto, la comisionada ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Sí.
Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 17 que remite la comisionada Eva Abaid Yambur. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 17 de 2016, modificando la respuesta del municipio de Temuaya. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 25 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del municipio de Temuaya. En este proyecto, la comisionada ponente propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 25 de 2016 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 25, modificando la respuesta del municipio de Temuaya. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 26 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Temuaya y proponiendo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Antes de someterlo a consideración, también si mis compañeros lo tienen a bien, quisiera tome nota, por favor, secretaria, de modificar el último párrafo del resolutivo segundo para que quede de la siguiente manera. Para el caso de que el sujeto obligado no cuente con la documentación señalada, deberá emitir a través de su comité de información el acuerdo donde conste la declaratoria de inexistencia correspondiente, mismo que deberá hacer del conocimiento del particular al momento en que dé cumplimiento a la presente determinación. Con esta modificación, si no hay más comentarios, por favor, secretaria, tome la votación. Sí. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 26-2016 que remite la comisionada Presidente con las modificaciones que ella misma ha señalado. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Luna. Señalado. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos con las modificaciones hechas al último párrafo del resolutivo segundo, la resolución del recurso de revisión 26, revocando la respuesta del municipio de Temuaya. Muy bien, gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 31, que también yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del municipio de Nezahualcóyotl, en el cual propongo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. También en este caso, antes de someterlo a votación, me permito solicitar la anuencia de este pleno para agregar en el resolutivo segundo el periodo por el cual se ordena la entrega de información. Por lo tanto, después de la viñeta, yo estaría agregando correspondiente al año 2015. Con esta precisión al resolutivo segundo, por favor, secretaria, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 31-2016 que remite la comisionada Presidente con las modificaciones expuestas por ella. Comisionada Abaid. A favor modificado. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 31 con las modificaciones expuestas en el resolutivo segundo, primera viñeta, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 36 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Cuautitlán Izcalli. En este caso propongo a mis compañeros revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 36 de 2016 que remite la comisionada Presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor.
Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 36, revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 42, remitido por la comisionada Eva Abahid Yapur respecto de la Procuraduría General de Justicia del Estado, proyecto en el cual la comisionada ponente propone confirmar la respuesta. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Después de comentar con mis compañeros comisionados en pleno el proyecto, solicito se hagan las siguientes modificaciones. Se modificaría el resolutivo primero y el resolutivo segundo. Quedaría de la manera que el sentido se modifica, y el resolutivo segundo quedaría de la siguiente manera. Se ordena búsqueda exhaustiva y, en su caso, entrega en versión pública la información señalada en la solicitud de información 749, diagonal PGJ, diagonal IP, diagonal 2015, y que no forme parte de la carpeta referida. Sí, sentido se cambia, sí lo modifica. Muy bien. Entonces, previa nota de que hay que tomar, secretaria, en los resolutivos primero el sentido de las resoluciones modifica y no confirma, y las modificaciones que ha solicitado la propia comisionada ponente en el resolutivo segundo. Por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 42 que remite la comisionada Eva Abahid Yapur, y con las modificaciones ya expuestas por ella misma en el resolutivo primero y segundo. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones señaladas por la comisionada ponente. Gracias. Comisionado Martínez Cruz. A favor, modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificar. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 42 con las modificaciones expuestas por la ponente y modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 44 remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto de la Secretaría de la Contraloría. En este proyecto, el comisionado ponente propone el desechamiento. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Por favor, para plantear modificaciones al resolutivo siguiente, al resolutivo segundo, quedando de la siguiente manera. El sentido sigue siendo el mismo. El resolutivo segundo quedaría: remítase la presente resolución al titular de la unidad de información del sujeto obligado para su conocimiento, y el que aparece como cuarto realmente sería el tercero, para quedar en los mismos términos que establece el texto. Gracias. Gracias, comisionado. Con estas modificaciones relatadas por el propio comisionado ponente, secretaria, en los resolutivos segundo y el tercero, que sería el cuarto, que sería un tercero, por favor tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 44 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz y con las modificaciones que él ha expuesto. Comisionada Abahid. A favor, modificado. Comisionado Luna. A favor con las modificaciones anunciadas. Comisionada Martínez Sánchez. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 44 con las modificaciones expuestas por el ponente, desechando dicho medio de impugnación. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 56, 57, 58 y 64 que yo misma someto a consideración de este pleno respecto del municipio de Nezahualcóyotl, proponiendo a mis compañeros confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados a los que ya dio lectura la comisionada presidenta y que ella misma remite a este pleno. Comisionada Abahid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución de los recursos de revisión acumulados 56, 57, 58 y 64, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 62 que ha sido remitido por la comisionada Eva Abahid Yapur respecto del municipio de Toluca. En este caso, la comisionada ponente ha propuesto el desechamiento. Tiene el uso de la voz la comisionada ponente. Gracias, comisionada presidenta. Si mis compañeros así lo tienen a bien, se modificaría el resolutivo primero para cambiar el sentido a confirma,
en virtud de que resultan infundados los motivos de inconformidad. Muy bien, secretaria, por favor tomar nota de las precisiones que hace la comisionada ponente en el resolutivo primero y con esta modificación, por favor, tome la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 62 que remite la comisionada Eva Baid Yapur y con las modificaciones expuestas por ella misma. Comisionado Luna. A favor con la modificación señalada. Comisionado Martínez Cruz. A favor modificado. Comisionada Martínez Sánchez. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 62, confirmando la respuesta del municipio de Toluca. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 75 remitido por la comisionada Zulema Martínez Sánchez respecto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México. En este caso, la comisionada propone a este pleno confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 75 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionada Abaí. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 75 confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión número 84 remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz respecto de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México. En este caso, el comisionado propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 84 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaí. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 84 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Así hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Es el turno de que liste los recursos de revisión a los que se refieren los proyectos de resolución siguientes. El recurso de revisión 1907 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur respecto del municipio de Zumpahuacán, que al ser negativa, la comisionada ponente propone el desechamiento. En el recurso de revisión 46 que yo misma someto a consideración de este pleno es relativo al municipio de Tecámac y al ser negativa propongo a mis compañeros ordenar entrega de información. Solo son estos dos y pregunto a mis compañeros si alguien desea separarlos o algún comentario. Tiene el uso de la voz la comisionada Eva Abaid Yapur. Gracias, comisionada presidenta. En el caso del 1907 se mantienen sus términos, una negativa del municipio de Zumpahuacán. Se está desechando en virtud de que no es materia del recurso, pero sí quisiera comentar que en análisis de prepleno se arribó a la decisión de solicitar al Contralor informe el estatus y mismo que se va a agregar en el estudio. Se refiere a una queja de cumplimiento de resolución. Muy bien, secretaria. Entonces, por favor, tomar nota. El sentido de la resolución se conserva en el desechamiento y hay que precisar que este pleno comparte la opinión de que se trata en realidad de una queja del recurrente y por lo tanto se fortalecerán los considerandos. Con esta precisión, por favor, tome la votación del bloque. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los recursos de revisión pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo, a los que ya dio lectura la comisionada presidenta y con las modificaciones hechas en 1907 por la comisionada Eva Abaid Yapur. Comisionada Abaid. A favor del proyecto. Comisionado Luna. A favor de los proyectos. Comisionado Martínez Cruz. A favor de los proyectos. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de los proyectos. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueban por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión 1907 y 46. Muy bien. Así hemos llegado al punto 22 del orden del día,
relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, Secretaria, téngase por presentados. El punto 23 de Asuntos Generales nos lleva a la aprobación del Pleno para la acumulación de los recursos de revisión que en este momento le pido, Secretaria, liste. Sí, comisionados, son 3 propuestas de acumulaciones. La primera consiste en los recursos de revisión 81 y 82. El sujeto obligado es el Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos y en este caso acumularía la comisionada presidenta. El segundo bloque es el relativo a los recursos de revisión 85 y 86. El sujeto obligado también al Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos y acumularía para resolución y estudio la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Finalmente, un tercer bloque, cuyo sujeto obligado es el Ayuntamiento de Nextlalpan, son los recursos 133, 134, 135, 136, 137 y 141 y acumularía el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. ¿Serían todos? No sé si quieran expresarse. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión anteriormente listados. Gracias. Muy bien, pues siendo exactamente las 13 horas con 55 minutos de este día 10 de febrero de 2016, damos por concluida la quinta sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias a todas y todos.